a la distribución del consumo de la base. Ustedes pueden colocar otro lado sin problema. Entonces, también dijimos que nuestras canteras de piedra y el yacimiento de suelo que se usa para la base y la subbase van a estar en un extremo. Y con eso teníamos esta discriminación de distancias de transporte. La distancia de la piedra era desde la cantera, se va en su camioncito y llega a mi planta de suelo. Y mi distancia de suelo es lo mismo, desde la cantera, o sea, desde el yacimiento hasta la planta de suelo. Entonces, en nuestra estructura de costo que teníamos por aquí, para el precio unitario de la mezcla de subbase, aquí tendría que entrar la distancia media de transporte desde el yacimiento o cantera hasta la planta de suelo. ¿Se acuerdan de eso a dónde nos habíamos quedado la vez pasada? Sí, Inge. Genial. Bueno, entonces, con eso teníamos la distancia de transporte para la piedra y el suelo. Y para la distancia de la mezcla, tenemos que analizar cómo se va distribuyendo la mezcla. Entonces, la mezcla sale desde la planta de suelo y se va a 1 kilómetro y tira con el primer camioncito. Después vuelve ese camión vacío. Sale el siguiente camioncito y tira otra distancia. Y así sucesivamente. Entonces, cuando tenemos ese tipo de análisis considerando que es igual el consumo a lo largo del kilometraje, podemos decir que la distancia de media de transporte está dado por la distancia 1 más la distancia n dividido 2. Siendo la distancia 1 básicamente colocar nuestra primera carga de base aquí y llevamos hasta la punta. Entonces, haciendo una analogía, dividí acá para arriba y para abajo. Sería lo que está de aquí para acá y lo que está de aquí para acá, considerando nuestra planta de suelo como punto de origen de la mezcla. Entonces, para arriba serían 17 kilómetros en total, desde el punto aquí que va a ser nuestro nuevo cero hasta el extremo para arriba, vamos a llamar el extremo norte. Por ende, aplicando nuestra fórmula de distancia de transporte, sale que la distancia media de transporte es de 8,5 para este lado y lo mismo de 8,5 para abajo. Es decir, que nuestro suelo se va a mover 8,5 kilómetros nada más una vez que ya esté hecho la mezcla granular. Y eso representaría la distancia media de transporte que vamos a utilizar para esta parte del análisis, que es el análisis de la provisión de la subbase. Porque nosotros dijimos que mezcla granular para nuestro análisis ya es un material y ese material es el que se transporta desde la planta hasta todo lo que es la pista. Entonces ahí salía este valor de distancia media de transporte. El consumo era igual a lo que salió en la distancia, en la densidad de la mezcla, porque este ítem está en metros cúbicos y nuestro material se fabrica en toneladas. Entonces nosotros estamos transportando toneladas. Y para eso dijimos que íbamos a utilizar otra tabla de flete, que era la tabla de concreto asfáltico, porque el concreto asfáltico se transporta en toneladas. Y de ahí habíamos obtenido nuestro valor, mirando la distancia de media de transporte, cuánto era el flete para las toneladas por kilómetro de nuestro material. Y ese valor llevamos a nuestra planillita de precio de subbase, obteniendo así el precio del flete. Entonces, lo que faltó hacer la semana pasada es hacer nuestro análisis del el trabajo de los equipos que habíamos listado anteriormente. Faltó entonces hacer esto que habíamos analizado para la subbase, para el terraplén, que era el rendimiento de la subbase. Bueno, yo voy a utilizar para el rendimiento de la subbase la esparcidora, que sería una terminadora básicamente, el compactador liso, el compactador neumático y regadores. Para poder completar esta planilla, nosotros ya habíamos determinado para los otros equipos el factor de conversión de suelo y el factor de eficiencia. Estos datos de ancho útil y número de pasadas lo determinan las características del equipo en sí, y lo que vamos a sacar de nuestros datos de licitación es el espesor de la capa trabajada, porque la base y la subbase, ese espesor va a estar en, este no es, ay, acá, va a estar en nuestra sección transversal. Aquí dice que la subbase vale 20 centímetros, entonces aquí yo saco la información para completar mi planilla.
que es de 20 centímetros en espesor de capa trabajada para toditos los equipamientos, tanto la terminadora compactador como el compactador neumático. Una vez que completamos la planilla, también habíamos hablado del tiempo total de ciclo que nosotros lo íbamos a definir dependiendo de los puntos de abastecimiento y todos los parámetros de los regadores que habíamos utilizado en Terraplén también son útiles para este análisis. Ahí tenemos nuestro rendimiento de grupo de máquinas. Vemos que la máquina más lenta es esta del compactador liso que produce 320 metros cúbicos por hora. Con ese valor nosotros nos vamos otra vez entonces a la planilla de colocación de la subbase y ese sería el valor que vamos a introducir aquí, 320. Y para determinar la cantidad de equipos, directamente ya miramos cuántos son los equipos respecto a ese rendimiento que tomamos. ¿Dónde se fue mi planilla? Aquí está. 320, vemos que con un equipo de cada uno, nosotros ya completamos todo nuestro rendimiento de 320. Prácticamente hay 3 equipos que están trabajando a casi su máxima capacidad y uno está un poquito ocioso, pero no hay problema. Y ahí determinamos entonces la cantidad de equipos. Con eso establecemos nuestro valor de equipos. La parte de ayudantes ni apuntadores, o sea, mano de obra, ustedes van a decidir si van a utilizar uno, dos o tres. Generalmente se les puede colocar 2 ayudantes de pista que te ayudan a coordinar el tema de los camiones, que los camiones tiren dentro de la esparcidora, que la esparcidora vaya en el alineamiento, que también estén ahí trabajando en la pista en general. Le podemos colocar 2 y ahí sale el valor de la mano de obra en sí. Y después de la planilla ya habíamos formulado anteriormente, ya va a sacar los valores de la incidencia de transporte, o sea, la incidencia de equipos y mano de obra sin material ni transporte por unidad de ítem trabajado. Le sumamos la parte de mezcla granular para su base, que sería el material, y luego el transporte. Y ese es nuestro costo unitario total de la subbase granular. ¿Se entendió esa parte? Es un refresh súper mega rápido de lo que dimos la última semana, o sea, la semana pasada. Profe, Sí. en el par, viste que ahí había apuntadores en ¿por qué eso no, o sea, por qué no se consideró apuntadores acá o se va a considerar en otra parte nomás? Podés considerarle acá un apuntador o podríamos haber considerado en la parte de la mezcla. ¿Se acuerdan cuando hicimos los costos auxiliares? ¿Dónde está mi...? Eh, Ay, me pierdo todo mi propia planilla, perdón. Lo que acá estaba el cálculo. No, este no era, no, no, no. Aquí está el análisis de producción. Nosotros habíamos considerado también acá un auxiliar administrativo y unos ayudantes que también iban a hacer la doble función. Podés considerarle también un apuntador en el ítem de subbase si es que hay mucha cantidad y vas a tener más de un frente de trabajo. Entonces puedes considerarle acá un apuntador. Pero eso es decisión tuya. O considerar toditos los apuntadores en gastos generales. ah, Los dos métodos son válidos. dale. Profe, esos Sí, apuntadores siempre existen, ¿verdad? O sea, sí, esos son, vos como ingeniero de oficina técnica, esos son tus mejores amigos. Porque ellos te traen toda la información de campo a la obra. Y te traducen lo que escriben los operadores, que eso es súper importante, porque los operadores suelen tener muy fea letra y ellos algunas veces anotan todo mal, no sé por qué. Entonces los apuntadores son las personas ahí más vale del grupo que te ayudan a traducir todo lo que pasa en obra hacia oficina técnica. Tenés que tener, si puedes tener uno por cada frente de trabajo, es una maravilla. Nunca me ha ah, pasado. bueno, profe, gracias. Dale. Con esto terminamos lo que es subbase. Entonces, como la base y la subbase granular tienen el mismo equipo de trabajo, vamos a hacer nomás una copia de esto y también ustedes van a hacer lo mismo. Y vamos a analizar qué variación tiene respecto a la subbase y la base. Bueno, volvemos a hacer la subbase y la base son productos que tienen ¿cómo se llama? Una mezcla granular como material. Entonces, primerito tenemos que analizar el precio unitario de la mezcla. En este caso ya va a ser de base. Vamos a cambiar esto a base. Y bueno, volvemos a usar la planta mezcladora de suelo.
Aquí tenemos que cambiar. Taca, taca, taca. Y la pala cargadora podemos considerarle con el mismo grupo de trabajo. Ese quedó pendiente que ustedes van a mirar su rendimiento de la pala que habían utilizado para la parte de terraplén y copiar para saber cuántas palas voy a necesitar respecto a mi planta mezcladora de suelo. Vamos a considerar también esos dos ayudantes de pista. Vamos a poner nomás también ahí como estaba en el otro. Después, este tenemos que establecer a partir del análisis de producción. Vamos entonces a análisis de producción. Y en el análisis de producción, ¿qué variaría respecto a la base, a la subbase para analizar nuestra base? Una cosa que tenemos que hacer variar es nuestro valor de planilla, porque el volumen anteriormente vinculado era de la subbase, entonces hay que actualizar a la parte de la base. Y con la base, con la actualización ya van cambiando varios valores. Estos dos valores ya habíamos establecido anteriormente, vamos a poner en verde porque esos son valores que no vamos a cambiar. La densidad de la mezcla también se va a ver afectada porque la proporción va a ser distinta. Tenemos pues otra faja granulométrica. Y miramos nuestras especificaciones técnicas, vemos que es otra faja granulométrica. Entonces, esos datos ustedes pueden tener un estimativo inicial para la licitación y después cuando empiece la obra o si tienen una obra de referencia, ajustar ese porcentaje de piedra y de arena para que cumpla todos estos parámetros que nos dicen las especificaciones técnicas. Entonces, podemos ajustarle que va a tener menos arena y más piedra. Y con eso sale una nueva densidad y como ya está vinculado, me sale toda la distribución. Acá vemos que tenemos 7 meses de trabajo. En subbase creo que había salido 7 meses y como la base y la subbase se hacen prácticamente en paralelo, entonces está bien esta configuración y nuestra producción de planta también está ok. La parte de montaje de electricidad, movilización de la planta y otros gastos, esto también tienen que considerar porque estos costos de instalación ya habían considerado ustedes en su subbase, entonces pueden eliminarlo para la base o que es mejor, en vez de ponerle 1 acá, le ponen 0,5. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, entonces la mitad va a incidir en la base y la otra mitad va en la subbase, con lo cual nosotros mejoramos nuestro precio de la oferta. ¿Se entiende? Profe, no entiendo. Para la subbase también le ponemos 0,5. Si vamos a hacer ese prorrateo, porque viste que la planta es la misma para base y subbase, se va a aprender más horas nada más o se va a hacer en simultáneo. Entonces aquí vos podés jugar con el precio con la cantidad. Si ya pusiste el valor del montaje de la base y la subbase, em, en la parte de subbase, entonces puedes jugar acá y reducirle la incidencia. O puedes duplicar también porque el precio no es tan incidente en este caso. Generalmente lo que se suele hacer es para los prorrateos de costos de instalación y costos de operación mensual, se juntan las dos producciones, tanto base como subbase, y se determina la cantidad total de mezcla granular. Y a partir de ahí sacamos la incidencia del precio. Gracias, profe. Eso también ustedes van a decidir. Ustedes son los analistas de costos y hacen como mejor crean, dada su vasta experiencia. Te da por las bolas cuando te dicen así su vasta experiencia y nosotros no tenemos todavía experiencia en esa altura del campeonato. Pero para un chute inicial pueden tomarlo de esa manera. Los costos de operación mensual, misma aclaración. Podemos prorratearlos entre la base y la subbase ya que están operando las mismas personas los dos frentes, vamos a decirle. Bueno, ya está entonces el análisis de producción y esto ya está vinculado con mi precio unitario de la mezcla. Y también acá, este es lo que hay que cambiar porque yo no vinculé. Entonces sería bueno ya que vinculen para su análisis. Este está vinculado con este y este tiene que estar, este creo que sí está vinculado, no está vinculado. Tiene que estar vinculado con este, que era nuestra producción de piedra, nuestro consumo de arena, nuestro consumo de piedra. Entonces, vamos a restarle ahí. Y después nuestra distancia de transporte también se mantendrían en este caso, porque es el mismo lugar de punto de abastecimiento y es el mismo lugar de procesamiento. Entonces ahí también se abre un segundo escenario, que por ejemplo, ¿por qué yo puse en el medio? Y porque quise nada más. Ustedes podían haber colocado cerca de la cantera
Entonces, para las distancias media de transporte de esos dos elementos, esto iba a ser 0, porque la piedra y la cantera está con la planta. Entonces no tiene distancia de transporte. Pero todo lo que acá ahorré se va a la distancia media de transporte de la mezcla. Y aumentaría su valor de distancia media de transporte para la mezcla si consideramos esta configuración. Ustedes en su trabajo práctico van a decidir dónde colocar. Si quieren colocar en una punta, en un medio. Lo que generalmente se hace cuando hacemos un análisis de costo es tantear y ver cuál es el que tiene mejor precio. Jugamos con las distancias medias de transporte ya que redujimos nuestro flete de materiales, pero aumentamos nuestro flete de material ya elaborado. Entonces tenemos dos escenarios y este sí está en el aula virtual para que tengan de ejemplo. Creo que está en la clase de la semana pasada. Le coloqué este material donde tienen estos dos escenarios de distancia media de transporte. Los dos son válidos. Bueno, entonces volvemos a nuestra base. Manteniendo el escenario de la subbase que habíamos configurado, 17 kilómetros para los dos, los costos no van a variar, ya tenemos nuestro costo de producción de mezcla. Como esto está todo vinculado, ya nos vamos a nuestro costo de producción de base. Lo que falta averiguar o corroborar de esto que habíamos considerado, es la cantidad de equipamiento, porque esto era para la producción de la subbase. Entonces nos vamos a análisis de producción en rendimiento. Nos vamos a rendimiento, que en este caso ya sería de la base. Son los mismos equipos que van a estar trabajando. Entonces lo único que tenemos que cambiar de este grupo de trabajo sería nuestro espesor. Y nuestro espesor lo definimos a partir de esta configuración. Y vemos que la base tiene el mismo espesor que nuestra subbase. Entonces, genial. Ya llegué hacia este lado. Se mantiene entonces nuestro rendimiento de equipo y ya tenemos nuestro precio unitario de base. Este sí va a cambiar porque la densidad va a ser distinta y eso estaba en análisis de producción. Este ya está vinculado y tenemos nuestro precio unitario total de base. Como vieron, si está bien formulada su planilla, es súper rápido editar todos estos valores. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es que hay software, las empresas usan ya software que están todo dentro, o sea, todo este procesamiento que nosotros estamos desglosando están dentro del programa. Entonces, es más fácil, vamos a decirle, hacer las modificaciones. Como nosotros les mostramos los conceptos, entonces les tengo que mostrar de dónde salen los valores y qué se considera. Tenemos entonces otro ítem de planilla completado. Se entendió el tema de la base, porque este sí fue mucho más rápido que la subbase. Una consulta, duda. Bueno, respecto al TP, ya que estamos ahí y estaban consultándome en la semana, levanté una nota aclaratoria en el aula virtual sobre justamente el llenado de la planilla. En la planilla que tienen ustedes ahí en el TDR, hay una parte que dice ítem a definir y después dice capa y te deja un espacio para llenado. En el ítem a definir, ustedes tienen que sacar los valores de las cantidades a partir de estos tres parámetros. El paquete estructural del proyecto que ustedes ya habían calculado en vías 2, la extensión del tramo que está como dato de la licitación y la sección transversal correspondiente que también yo les doy de dato. Y en la parte de descripción del ítem, donde aparece esta rayita, tienen que completar. Si ustedes utilizaron base granular, subbase granular y carpeta asfáltica, le ponen entonces base, subbase y carpeta. O si utilizaron base cementada, entonces se le ponen base cementada con tal CBR o con tal resistencia a la compresión. Eso es lo que tienen que configurar en respecto a la planilla de oferta de sus trabajos prácticos. No es que tienen que buscar el ID de la licitación y copiar la cantidad, porque esa cantidad de la licitación es para todo el tramo y yo no les estoy dando
toda la licitación, le estoy dando un sector nomás de cada licitación. Y respecto a la gente que tiene tramos del Chaco que utilizaron, creo que base cementada, para sus bases cementadas vamos a tener que hacer aparte el análisis. ¿Se entendió? Espera que, profe. Eh, yo no me perdí más si rápido dijiste. El paquete estructural, entonces nosotros tenemos que determinar cómo habíamos Ustedes ya hecho. hicieron todo ese. ¿En Ese qué que hiciste momento? en vías 2, desempolva tu trabajo práctico y mira qué estructura me pusiste de pavimento ahí. Por ejemplo, en tu tramo vos utilizaste concreto asfáltico 6 centímetros, base asfáltica 5 centímetros, base granular 20 centímetros, subbase 20. Entonces, con esos valores, vos te vas acá a la planilla, vamos a irnos hacia abajo, y me completas esta planilla. Este que dice a definir. Vos usaste subbase granular estabilizada con CBR de 80%. Su cantidad va a ser, te salió 20 centímetros por la longitud de tu tramo, que en este tramo de San Juan Bautista son 6 kilómetros, por el ancho de la plataforma. Y ahí me pones la cantidad. Así, cada trabajo es personalizado. O sea, cada grupo va a tener cantidades distintas porque no utilizaron el mismo paquete estructural. Pero tendríamos que adoptar que el que nos conviene para el nuevo trabajo, digámoslo. No entendí eso. Y no ir por la zona, porque como dijiste, por ejemplo, en el Chaco, que como Ah, habíamos... no, hay grupos que le salió el Chaco. Bueno, esa pobre gente que hizo el Chaco, vamos a tener que analizar aparte su base cementada. La gente de Lolita del tramo Cruce Pioneros para todo y acceso a Santa Cecilia son 6 kilómetros, pero ellos van a tener su base cimentada y creo que base cementada también. Sí, Y ese ese, tenemos otro. Ese es tu tramo, genial. Bueno, estos dos ítems no vas a poder computar, pero no sacarme el precio unitario todavía. El cómputo es directo, es la sección por la longitud y por el espesor. Así nomás. Pero para sacarme el precio unitario sí te vas a trancar un poquitito. Puedes hacer los otros precios unitarios, pero lo que es el precio unitario de las bases cementadas o bases mejoradas con cal, les tengo que mostrar aparte. ¿Qué consideración vamos a tener? Porque ahí se tiene que tener por un consumo de cemento. Ustedes ya vieron, creo que en el laboratorio, lo que es el tratamiento, mejoramiento del material, y ahí se tiene un porcentaje de cemento que se le coloca. Entonces, todo lo que se tenía de piedras pasa a ser cemento con suelo y otras cosas más. ¿Sí? sí. Genial. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con concreto asfáltico, que sería el siguiente ítem a analizar. Seguimos con nuestra misma licitación, solamente que vamos a ir a otra parte de la planilla, el concreto asfáltico. El concreto asfáltico en sí, como ya sabemos de vía 2, es el revestimiento flexible y que se resulta de la mezcla en caliente en usina del agregado mineral graduado, relleno mineral y material bituminoso, esparcido, compactado en caliente sobre la base imprimada, destinada a recibir directamente la acción del tránsito. Y nos dice que la mezcla será esparcida de modo a presentar cuando fuere compactada el espesor del proyecto y la estabilidad y flexibilidad compatibles con el funcionamiento elástico de la estructura y condiciones de rugosidad que proporcione seguridad al trabajo. En esta licitación de ejemplo ya nos da el espesor del concreto asfáltico que tiene que ser de 6 centímetros. Pueden ustedes haber utilizado otro espesor de pavimento en su trabajo práctico, sin problema. Este ítem o este análisis de carpeta de concreto asfáltico también va a ser válido para la base asfáltica, para lo que usaron bases negras. Entonces pueden copiar directamente de este ítem de concreto asfáltico. Bueno, ¿qué compone o qué trabajos componen el concreto asfáltico? Nuestras especificaciones técnicas nos listan estos trabajos, o al menos esta de datos que yo les pasé. Dice que primero tenemos que limpiar la superficie imprimada, preparar esa superficie, darle un riego de liga y previamente teníamos que hacer en paralelo nuestra mezcla bituminosa y transportarla. Una vez que ya está en pista, tenemos que extenderla, compactarla y habilitar después al tránsito. Dependiendo de si tenemos un ítem que se llame riego de liga o no, vamos a considerar esta parte como subsidiaria del concreto asfáltico. En este caso, nosotros tenemos riego de liga en otro ítem. Entonces, estos dos trabajos no van a importarnos para el análisis de concreto asfáltico. Nuestro análisis de concreto asfáltico se analiza a partir de acá abajo, para abajo.
desde elaboración de la mezcla, transporte, extensión y compactación. La elaboración de la mezcla, al igual que la base granular, podemos hacer ese truquito de que nosotros nos autovendemos nuestro producto y producimos en planta asfáltica el concreto asfáltico y después, una vez que producimos todo, eso se lleva a pista. Con lo cual se hace mucho más fácil el análisis de costo, porque la parte de todo lo que implica la producción de la mezcla va a estar en un ítem y todo lo que implica la colocación y compactación va a estar en nuestro ítem de oferta. Bueno, ¿qué equipos se utilizaban para nuestra base, o sea, nuestro concreto asfáltico en sí? Para lo que es la parte de confección usamos estos equipos. Planta asfáltica, pala cargadora, la planta prácticamente para hacer el concreto asfáltico, la pala cargadora es para que nos ayude a meter en las tolvas y luego herramientas menores en general. Y nuestro camión volquete dijimos que podemos dejar de poner entre los equipos, pero tenemos que ponerle entonces en flete. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Si vamos a poner en equipos, en flete ya no aparece. Si le ponemos en flete, en equipos no aparece. Y para lo que es la colocación de la carpeta, tenemos el esparcidor de asfalto, también se le llama terminadora o pavimentadora, que es esta de aquí. Prácticamente, aquí está, un ejemplo. Aquí se le tira el material, aquí viene el camión, le tiran su boca el concreto asfáltico y sale por atrás ya con una capa de carpeta de concreto asfáltico semi compactada, o sea, ya está medio vibrada porque esto tiene un sistema de vibrado y semi compactación. Después viene nuestro compactador liso, nuestro compactador neumático y ahí terminamos. Y se van y vienen, van y vienen. Y no se imaginan el rico olor que tiene esta cosa cuando se coloca. Bastante tóxico. Bueno, entonces la esparcidora, el compactador liso, el compactador neumático y lo mismo. Herramientas menores pueden entrar entre los equipos. Camión volquete, nosotros decidimos si le ponemos en equipo o le ponemos en flete. Lo mejor y más sano es flete. Una vez que definimos los equipos, entonces podemos empezar nuestro análisis de costo teniendo algunos datos. En el ejercicio nos da de datos ya. En la mano de obra en sí nos da los precios de los materiales. Esta mano de obra, como vieron, no va variando en nuestro trabajo práctico porque le vamos a clasificar nomás las personas. Los que tengan más experiencia tienen un plus y los que tengan menos experiencia tienen un sueldo base. La parte de precios materiales nos da datos en piedra triturada, fuel oil, electricidad, mejoradora de herencia, y en lo que es la parte de equipo nos da el precio del compactador liso y neumático que ya teníamos, luego recuerdo en nuestra base de datos, y se agrega la parte de barredora, camión distribuidor de asfalto, compresor de aire, pavimentadora y planta asfáltica completa. Estos son precios guaraníes por hora. Eso ya le doy de dato yo. Otros datos que nos dan es el precio de ciertos insumos que vamos a utilizar como cal hidratada, cemento asfáltico y gasoil. Esto si ustedes no tienen de dónde quitar el valor, que es lo más probable porque este ítem es bastante complicado de conseguir. Si es que no le vas a comprar, la gente no te quiere lograr este precio de cemento asfáltico. Entonces pueden utilizar el boletín del Ministerio de Obras Públicas para tomar en su análisis de costo. No va a tener influencia respecto a la ubicación porque esos precios son puestos en obra. Entonces, el precio no va a estar mal si utilizan este valor para el Chaco y después utilizan para el departamento central. Y lo que sí tienen que tener en cuenta es que estos precios que están acá tienen IVA. Entonces hay que sacarle el IVA porque nuestra estructura de costos, el IVA va aparte. Y la parte de gasoil sí es exento. Este no hace falta sacarle el IVA porque el gasoil es exento de ese impuesto. Seguimos entonces con los datos. Otros datos que nos da, otra vez aparece la parte de instalación y operación mensual, pero tiene más elementos. Vamos a analizar cuando empecemos a cargar nuestra planilla. Y nos da los consumos de ciertos elementos. Consumo por tonelada de concreto asfáltico producido en electricidad, fuel oil, gasoil, mejoradora de herencia. Y la densidad del concreto asfáltico en este caso ya nos da, gracias a Dios, o si no teníamos que ir a pedir a la gente del laboratorio. ¿Y qué ensayo nos daba este valor? De lo que dimos en vía 2, de dónde nosotros sacamos este valor de densidad de mezcla. ¿No sería el Marshall, Inge? Exactamente, esa cosa que nos hizo sufrir da información para
poder analizarlos para la parte de análisis de costo. Ahí vemos que tiene correlación vías 2 con vías 3. Todo lo que hicimos en vías 2 ahora usamos como datos en vías 3. Y ahora vamos a conocer a nuestra amiga la planta asfáltica. Bueno, vamos a cortar acá para empezar lo que es el análisis de la producción. Vamos a ir a nuestra planilla entonces. Nosotros ya tenemos una planilla en la cual se analiza dos materiales, que es la mezcla y un precio de colocación. Entonces vamos a hacer una asquerosa copia de este, ya que tenemos hecho clase 6, planilla de oferta, análisis del concreto asfáltico. Y vuelvo a editar todito acá. Entonces este va a ser carpeta de concreto asfáltico. Y este va a ser mezcla asfáltica o concreto asfáltico en vez de mezcla granular. Concreto, ahí va. Concreto asfáltico. Ya está. Para el concreto asfáltico, tenemos que analizar, vamos a ir por orden esta vuelta, la parte de equipos. ¿Qué equipos utilizamos para la producción del concreto asfáltico? Usamos la planta y usamos la pala. Pero la planta todavía no estaba cargado en nuestro tarifario de equipos, que era nuestra planilla auxiliar que utilizamos. Entonces vamos a agregarla acá. Creo que acá faltaba la pavimentadora o terminadora. Después el compresor, que vamos a usar, vamos a usar la pavimentadora y después, bueno, nuestro análisis. Tucu. La planta asfáltica, eso es lo que vamos a agregar acá. Planta asfáltica completa. Ya me olvidé qué precio tenía. 358, 787. Y 1, 2, 36, 9, 36. 1, 36, 9, 36. Entonces ya tenemos. Aquí vamos a planta asfáltica, ya aparece acá pavimentadora, que todavía no vamos a usar. Planta asfáltica es lo que queremos. Planta asfáltica y pala cargadora. Nuevamente tenemos el mismo problema de determinar la cantidad de plantas asfálticas que vamos a usar. ¿Y eso de dónde podemos quitar el dato? Del análisis con el cronograma no podría ser. Asimismo, ese dato vamos a sacar de ahí, a partir de nuestro cronograma y nuestro análisis de producción. Y en el análisis de producción teníamos que saber nuestra producción teórica de la planta. ¿Y dónde conseguimos esta información? Tenemos que ir a recurrir al jefe de producción o a nuestro mecánico o al que tiene inventario de las máquinas de la empresa. En este caso, que nosotros no tenemos eso, a la ficha técnica de una planta asfáltica. Esta es una Terex Magnum 140. Es una planta asfáltica móvil y su ficha técnica es esta, que nos dice que la producción de esta planta en concreto es de 140 toneladas horas y dice acá, justamente, la producción de la planta es variable y depende de los siguientes factores: la humedad de los áridos, la altitud del lugar de la instalación del equipo, porcentaje de fino, temperatura de mezcla, poder calorífico del combustible y peso específico de los áridos. Es decir, que este 140 es una idealización así, hija de mil, nuestra planta es mega, súper productiva. Por ende, no es recomendable utilizar el 140. Entonces, en nuestra planilla nos vamos y acá anotamos 140, nuestra producción real, teórica. Pero realmente, ¿cuánto nosotros vamos a hacerle producir? Vamos a tener que jugar nuestro límite de 140. Y en cronograma vamos a tener que analizar con las toneladas de la producción. Suponemos 100 toneladas para un chute inicial. Y aquí tenemos que traer de la planilla de precios cuánto sería nuestra cantidad a producir. Carpeta de concreto asfáltico, 23.000 metros cúbicos. Nuestra densidad de mezcla es de 2,5, que habíamos sacado, en este caso es dato, pero podemos sacar del Marshall. Y vemos que si tiene 100 toneladas por hora nuestra producción real de la planta, eso se transforma en 5 meses de trabajo. Y en nuestro cronograma, creo que había salido, ya me olvidé lo cuánto era el que nos había salido anteriormente. Si mal no recuerdo, esto era 7 meses de base. Vamos a ir marcando ya para el próximo ejercicio. Y
dejamos una variación de un mes ahí, 7 meses de subbase. 7 meses de subbase, 7 meses de base. Entonces el concreto asfáltico puede sin problema comenzar aquí aproximadamente y vemos que sí. Si tenemos ese 5 meses de producción, sin problema, vamos a cumplir el plazo. Porque va a terminar la base, realmente tendríamos que ir al revés a partir de acá para aquí, ¿verdad? Podemos estimar entonces que con 5 meses o 6 meses está bien nuestra producción. Incluso podemos bajarle un poquitito a nuestra producción de planta. No poner 140 y tipo ser más un coeficiente de más cagazo y de más seguridad, de ponerle menos rendimiento. Entonces, cuando nosotros produzcamos más en obra, mucho más holgado vamos a estar cuando hagamos. Vemos que si consideramos 80 toneladas son 6 meses. Vamos a considerar 90, sí, 6 meses prácticamente. Entonces, con este valor está acorde respecto a nuestro cronograma. O sea, aquí vamos a sacarle este un ratito porque esto ya nos sirve ahora para nuestro análisis. Entonces, con eso definimos. Con una planta que está produciendo 90 toneladas por hora y con los parámetros iguales de explotación laboral, tenemos entonces que sin problema cumplimos nuestra meta. Y ese valor se va a traducir en cuántas plantas asfálticas necesito. Entonces en mezcla, al final tengo una planta asfáltica nomás. Las palas cargadoras, vuelvo a quedar de tarea que revisen cuánto es ¿cómo se llama? El rendimiento de la pala. Vamos a dejarla acá por ahora con 4, que es lo que teníamos para la parte de la mezcla granular. Y en ayudante de pista, en este caso, son gente que está trabajando en la planta de asfalto para la producción de la mezcla. Para la planta de asfalto vamos a considerarle 0, porque eso va a entrar en otra parte del ítem. Y aquí este rendimiento de equipo va a ser el que habíamos terminado acá, 90 toneladas por hora. Y ahí sale nuestra incidencia de equipos en el ítem mezcla. Ahora, para la parte de materiales, sí ya vamos a tener más materiales que nuestra base granular porque el cemento asfáltico, o sea, el concreto asfáltico sí ya tiene más componentes. ¿Qué, qué valores, o sea, qué materiales usa el concreto asfáltico? Agregados, sí, muy bien. ¿Y eso quién nos dice qué agregados y en qué proporción? ¿Qué ensayo de laboratorio que habíamos hecho en vías 2 nos dice qué materiales y en qué proporción? Esa información la vamos a sacar de Marshall. El ensayo de Marshall nos decía cómo era la densidad y también una parte de lo anterior al ensayo es determinar la faja granulométrica que nos ayuda para el análisis. En este caso yo le simplifiqué y le puse piedra triturada, cuarta, quinta y sexta que salen igual. Generalmente no suele ser igual el precio porque la cuarta tiene menos trituración que la sexta, entonces la sexta suele ser un poquito más cara. Y también otra cosa que tienen que tener en cuenta para determinar los materiales es su especificación técnica. Hay especificaciones técnicas, creo que este no da. Hay especificaciones técnicas en las cuales no te permite usar arena o no te permite utilizar ciertos materiales, por ejemplo, cuarta, porque la mezcla se diseñó con un cierto parámetro, entonces hay que atender eso. En este caso, yo no les doy datos de arena y las especificaciones técnicas no hablaban nada de limitar el uso de arena. Entonces vamos a usar nomás piedra de trituración, o sea, resto de trituración, que es la cesta. Resumen para nuestra planilla, nos vamos y cargamos entonces nuestro primer material que es piedra triturada, que se vende en toneladas. ¿Qué otra cosa se utiliza? Cemento asfáltico, sí.
Y ese se vende en toneladas. Acá tenemos entonces el precio que era 40.000 y el cemento asfáltico, ese sí ya no me acuerdo, porque ese es caro. 4.692.687. 4.600.000, ya me olvidé. 692.687. 692.687. Pero este precio está sin IVA. Con IVA, ¿cómo le sacamos el IVA a esto? Dividir entre 1,1. Ese es el IVA recién. Entonces, dividido. No, dividido 1,1 ya con el precio, ¿sí? Dividido 1,1. Sí. Ya le sacamos el IVA. Entonces, este es nuestro material sin IVA. Siguiente material, ¿qué más le falta acá? También tenemos el filler mineral. ¿Se acuerdan la porción fina, fina, fina que nos completaba nuestro escalón granulométrico? Eso generalmente se utiliza cal hidratada o filler mineral sin contraste. Para nuestro precio o nuestro análisis, nosotros tenemos precio de cal hidratada que es 1.208 el kilo. Entonces, ese precio o ese sacamos en kilogramos. Vamos a hacer en toneladas. Para que tenga todas las unidades medidas, si no va a ser un despelote. 1.280, 123 dividido 1.1. Entonces, ese es nuestro precio por toneladas. Está bien, ¿verdad? Sí, no, no. Falta ahí un cero. Claro, 1.000.000 está la tonelada. Después, otro valor que se utiliza en el concreto asfáltico es el mejorador de adherencia. Y eso se utiliza o se compra en litros. Y después tenemos los insumos que corresponden al funcionamiento de la planta en sí, que es la electricidad, que se mide en kilowatt por hora, el fuel oil y el gasoil. Los precios tenemos que mirar solamente acá. El gasoil estaba exento, entonces 4.530. 4.530, esto se compra en litros. Vamos a mirar dentro de nuestro dato del problema. 2.700 el fuel oil, 72.000 y 420. 2.700, 420 y 72.000. Falta determinar nuestros consumos. También Marshall nos dice cuánto es el consumo de cemento asfáltico, de piedra triturada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entre cuánto por ciento variaba la adición del cemento asfáltico en el concreto asfáltico? De acuerdo a lo que habían visto el año pasado. Año pasado, sí, año pasado. No, era entre 3,5 y 5,5. Sí, así mismo, 5.5%. Entonces sería a 5 dividido 100, que estamos haciendo en toneladas. Pero a esto generalmente se le pone un desperdicio, se suele rondar el 2% por ahí. Entonces este sería el consumo, vamos a agregar celdas auxiliares, y este sería nuestro desperdicio. Entonces para que entre acá nuestro consumo completo, ahí ya voy lo de celda, este acá abajo, este por este. Filler mineral o cal hidratada también dependía, era muy pequeño su proporción, podría ser del orden del 1% por ahí. Entonces acá también 1%. Y el resto sería piedra. Siempre es más fácil así porque sabemos pues el asfalto cuánto por ahí oscila. Aquí lo que dice. Más uno menos este. 94% sería piedra. También le aplicamos un desperdicio por cualquier cosita y ya tenemos nuestro consumo de piedra, cemento y cal hidratada. Para el mejorador de adherencia, electricidad, fuel oil y gasoil, realmente eso depende del tipo de mejorador de adherencia. Para comenzar, se tiene que probar, hacer la mezcla y se determina cuánto es el consumo o se utiliza la experiencia de la empresa. Y estos valores dependen de los datos del equipo. Yo no encontré en la ficha técnica realmente esa información, entonces les doy de datos ya los consumos que están aquí. Estos consumos vamos a considerar para los elementos 4,2, 10,440. Si alguien se acuerda más o menos de memoria y me repite porque si no demasiado marea.
Este creo que ya incluía desperdicio, ¿no? No dice nada respecto a incluir desperdicios. ¿Cómo considerar un desperdicio? Al mejorador de adherencia al menos. Entonces el mejorador de adherencia es 0,00102 litros por cada tonelada, con su desperdicio correspondiente que oscila entre el 2 y 5% aproximadamente. Este era 4,5, fue el oil, ya me olvidé. 10,40 y 3,12. 10,40 y 3,12. Falta entonces estos dos ítems que son la instalación y la incidencia del costo de operación mensual, que por suerte ya tenemos todo formulado, es cuestión de analizar nada más ya. Bueno, vamos a nuestros datos del problema. Dice que hay montaje de planta, movilización de planta y otros. Montaje de planta 150 millones, desmontaje en este caso no nos dice nada. Electricidad tampoco nos dice nada. Movilización de planta, hoy estoy con memoria de Dory, me olvido cada 2 segundos. La vejez y la arteriosclerosis. Ahí tenemos los costos y dijimos que esto se va a hacer una vez. El montaje y el desmontaje, vamos a decir, este precio, como no nos da datos, este precio es de montaje y de desmontaje. Si no nos da esa información, como dijo la pasada el compañero, ¿qué pasa con el desmontaje? Hay que ponerle también un desmontaje. Y acá ya está formulado para estar correlacionado con la cantidad de producción total. Por ende, ya vamos a tener en guaraníes por tonelada. Ahora, para los costos de operación mensual, sí ya hay dos caminos. Eh, mm, mm, mm. Primero hay que usar esta parte de la herramienta. Ay, no. Quilombo va a ser. Tenemos un grupo de trabajo interesante. Espérenme con un flash. Vamos a hacer el modo antiguo. Ya está. Nos dice que tenemos de datos electricidad para consumo mensual, porque nuestra planta va a ser eléctrica. EPIs, otra vez. Nos da el análisis de jefe de planta. Vamos a agregar acá en el medio para que formule solo. Ayudante administrativo. Basculero. Calderista. Sereno. Y ayudantes varios. Otros gastos va a ser cero. Los montos que nos da es 5 millones, 2 millones, 7 millones, 3 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de 600, 1.500.000 y 2.100.000. Y ya sabemos que estos precios van a estar correlacionados con la cantidad de personas y la cantidad de meses que se prende la planta. Nos había salido que necesitamos 6 meses prendida la planta por lo menos. Siempre hay que considerar un poquito más porque por algo de motivo te llueve o algo así, no puedes hacer el concreto asfáltico, entonces mejor salvar un poquito más de precio, ¿verdad? Entonces son 7 meses, esto también 7 meses. El jefe de planta, bueno, aquí empieza la bifurcación del análisis. Ustedes pueden considerar a todo este equipo de trabajo como un gasto general. Pero generalmente se acostumbra a que los que están involucrados a la planta de asfalto estén imputados a la planta de asfalto. Porque esa gente de planta de asfalto, como es el que se hace, vamos a decirle, un poquito más tarde y también literalmente termina, entre comillas, termina rápido, entonces ellos terminan su trabajo y se hace una logística a nivel empresa para moverle a otro frente o a otro lugar para que vayan a operar o otra planta o esa misma planta. Entonces, un momento. Ya volví. Bueno, entonces se acostumbra a eso. Y para el jefe de planta, yo al menos cuando hago análisis, todo lo que involucra a lo que es planta fáltica, meterle en la planta fáltica. Entonces, jefe de planta, ayudante administrativo se puede utilizar 2. Entonces, como su sueldo es de 3 millones mensuales,
le ponemos 2 por 7, un basculero que se encarga solamente de analizar los camiones que están saliendo de nuestra planta de asfalto. El calderista que opera nuestra caldera gigante para calentar los agregados y hacer la mezcla. Nuestro sereno, se utiliza un sereno nocturno al menos, diurno no hay tanto problema, pero nocturno para que nadie se vaya y se meta ahí con la planta asfáltica. O que te quiera hacer algo con el concreto asfáltico que es carísimo, carísimo. Y los ayudantes varios serían gente que está trabajando en pista, ayudando en la coordinación de los camiones, analizando o ayudando en la parte de con las palas cargadoras, viendo que las torbas no se queden vacías, entre otros trabajos. Podemos considerarle también dos. Ahí sale entonces nuestra incidencia en guaraníes por tonelada del costo de operación mensual. Vamos a nuestra producción de mezcla, ya tenemos entonces todito esos análisis con la incidencia correspondiente. Entonces ahora falta analizar nuestros transportes. Vamos a agregar más ítems. Estos son los ítems que sí van a tener un flete o un posible flete. Y este vamos a dejarle aquí así, no. Nuevamente tenemos ese problema de la distancia media de transporte. Nos vamos a dar nuestro análisis. Ustedes van a elegir en su trabajo práctico dónde colocar las plantas. Pero en la primera hipótesis sería esta la colocación de la planta. La planta asfáltica generalmente se pone al lado de la planta de suelo. Y considerando eso, entonces acá no tenemos suelo, pero tenemos piedra. Y la piedra va a ir desde la cantera hasta mi planta asfáltica, produce la planta asfáltica y después la planta asfáltica se encarga de repartir. Entonces, para la parte de producción, tenemos esta herramienta. Ahí. Tenemos esta distancia de transporte, que sería 17 kilómetros para la piedra y 7 kilómetros para el suelo en caso de tener suelo. Nosotros no tenemos suelo. Pero tenemos otros materiales como el concreto asfáltico y la cal. ¿Cómo consideramos el tema del precio o la distancia media de transporte para el concreto asfáltico y la cal? Bueno, el cemento asfáltico, generalmente el precio ya es puesto en obra, entonces su distancia de transporte sería cero. La cal hidratada sí tienen que ver el punto de abastecimiento desde dónde van a traer la cal. Generalmente a través de zona de Villeta y a partir de ahí tenés que llevar a tu frente de trabajo. Si mal no recuerdo, para el ítem de cemento Portland, en un análisis hicimos algo de cemento Portland y analizamos el tema de la distancia de transporte desde Asunción o desde Villeta hasta nuestro lugar, que rondaban algo de 300 kilómetros aproximadamente. Entonces ahí le colocamos 300 kilómetros. Y el mejorador de adherencia también es un precio o un material que se coloca en obra, entonces no hay que analizar eso. Y lo que faltaría actualizar es en qué unidad de medida se transporta la piedra y la cal hidratada. La piedra se transporta en toneladas, entonces tenemos que usar el análisis, el flete de toneladas. 17 kilómetros, 1078 guaraníes. 1078. Este no importa, este tampoco importa. Y acá el precio de la cal hidratada, tenemos que ir a mirar, también se transporta en toneladas. 300 kilómetros, 742 guaraníes por kilómetro tonelada. 742. Y ahí sale nuestro precio de fabricación de mezcla. Si nosotros nos vamos con este precio a nuestro precio de colocación, ya vemos que estira directo acá 361. Pero esto hay que actualizar. Ya no es más mezcla granular, es concreto asfáltico. Y este ya está vinculado su consumo al análisis de producción por la densidad. Entonces, sin problema ya está aquí.
Respecto a la mezcla, volvemos al problema de que dónde considerar nuestra distancia de transporte. Si nosotros consideramos la planta en el medio, entonces nuestra distancia de transporte se mantiene a 8,5. Tenemos que ver si este precio es en toneladas. Y ese precio es en toneladas, si mal no recuerdo. 1394. Sí, en toneladas. Entonces ahí ya tenemos nuestro precio de flete. Lo que faltaría es nuestro análisis de los materiales o, ¿cómo se llama? Los equipos que están trabajando. Que en este caso es la terminadora o pavimentadora, el compactador liso y los compactadores neumáticos. El camión cisterna no tenemos y tampoco tenemos la bomba de agua. Generalmente se utiliza una pavimentadora, un compactador liso y suele utilizarse dos compactadores neumáticos. Para tener la ciencia cierta tendríamos que irnos a nuestro rendimiento de concreto asfáltico y establecer cuál sería el rendimiento del grupo de trabajo para establecer cuánto es el valor. Aquí tenemos ya el valor determinadora y lo que tenemos que editar sería nuestro espesor de capa trabajada, porque ya no vamos a estar haciendo 20 centímetros. Tenemos que mirar nuestra sección transversal otra vez y vemos que el concreto asfáltico está en 7 centímetros acá dice. Sería 7 centímetros nuestro espesor de capa trabajada, los demás parámetros podemos mantenerlos igual. Este no nos importa en este caso y vemos que el equipo más lento es el de el compactador liso. Entonces utilizamos el rendimiento del compactador liso, porque nos vamos a colocar dos terminadoras, porque si esto levantamos vamos a necesitar dos equipos ya aquí. Entonces con 112 nos vamos a tronar nuestro análisis de la colocación, es 1, 1, 1, 112 y sale la incidencia de los equipos. Y luego sale mi precio de oferta, o sea, mi costo unitario de concreto asfáltico. Enviar nombre, precio unitario de la carpeta. Y eso. Y ahí se terminó el tema de concreto asfáltico. Está un poquito barato, la verdad, pero con los gastos generales ya va a quedar un precio coherente. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, Inge. Genial. Cuando hagan su trabajo práctico, sí o sí les va a surgir preguntas. Y para terminar la clase de hoy, nos faltaría analizar solamente riegos asfálticos. El riego de liga y el riego de imprimación. El riego de liga dice que el trabajo consiste en la cuidadosa limpieza de la superficie a regar y de la aplicación de un riego de material asfáltico, conforme se describe en las especificaciones técnicas. Y se utiliza emulsión asfáltica de curado rápido y la tasa de aplicación varía entre estos dos parámetros, 0,3 y 0,5 litros por metro cuadrado. Con esta información nosotros podemos armar nuestro análisis de costo, sin problema. Vamos entonces a crear una copia a través de nuestro análisis de costo. Riegos. Vamos a crear los dos ya. Entonces el primer ítem sería riego de liga. Para tarifario de equipo sí necesito analizar. Para el riego de liga, ¿qué equipos se utilizan en el riego de liga? El riego de liga está acá por litros. Para el riego de liga se utilizan estos equipos: el camión regador de asfalto, el compresor de aire y la barredora. Con esos equipos nosotros ya podemos determinar nuestro análisis de costo del riego de liga. Entonces, en nuestro tarifario de equipo lo que tenemos que agregar son la barredora y el compresor de aire. Vamos a ver si teníamos de dato. Barredora y compresor de aire, sí tenemos. Y el camión distribuidor de asfalto también.
Entonces, para copiar, camión regador de asfalto. Con el compresor de aire nosotros limpiamos la superficie para poder hacer el riego de imprimación. El riego de liga, perdón. Y tenemos ya los equipos. Entonces, en nuestro precio unitario de riego de liga, vamos y le buscamos a camión regador de asfalto. ¿Dónde está camión regador de asfalto? No está el camión regador de asfalto. ¿Qué le pasó? Debajo pavimentadora tiene que aparecer. Acá está, camión regador de asfalto. Pues también tenemos la barredora sopladora y el compresor de aire. Para saber la cantidad, generalmente se usa un camión regador, una barredora y un compresor de aire en este análisis. Lo que tenemos que analizar es el rendimiento del equipo nomás. El, el receptor, o sea, lo que es la parte de regadores, tiene la misma fórmula que habíamos utilizado para los regadores de agua. Solo que en vez de tirar agua, tira asfalto. O riegos de riegos de liga, o sea. ¿Cómo se llama? Líquidos asfálticos, vamos a llamarle. Y el tiempo de ciclo sí, capaz que sea un poquito menor. A modo de referencia, justo borré la fórmula de este, pero qué capo. Vamos a ver de otro análisis. No, miren los de pedo hormigo. Ahí está. 337 sería nuestro rendimiento en este caso. Sería 337 acá. Generalmente se le usa un ayudante. El apuntador podemos ponerlo aquí, podemos ponerlo en el otro lado, pero en riego de línea de imprimación el apuntador generalmente es el mismo que hace concreto asfáltico. Y para lo que es el material, sí se utilizaría emulsión, decía, emulsión de curado rápido, CRS1. Lo que tenemos en nuestro análisis de precio, lo más parecido es la emulsión. Para la otra lado. ¿Sí? Tenemos la emulsión RR1C, que es 4.026.000 la tonelada. 4.026.160 está la tonelada. Y sería emulsión RR1C. Ahora tenemos que saber cuánto consumo se tiene por cada litro de riego de liga, porque nuestro precio está en litros de riego de liga. Nuestro análisis de precio, o sea, nuestra especificación técnica especificaba que el ratio de consumo es 0,3 a 0,5 litros por metro cuadrado. Pero como estamos ofertando en litros, entonces tenemos que hacer directamente ya el consumo por litros. Vamos a considerarle un cierto desperdicio de un 0,2%. Entonces aquí tendríamos que por cada litro se utiliza 0,001 toneladas. Y flete en este caso no tenemos porque el riego de liga se hace, o sea, el material, la emulsión, se pone ya puesto en obra. Y ahí tenemos nuestro precio de oferta del riego, o sea, nuestro costo unitario de riego de liga. Porque utilizamos esta emulsión RR1C. Generalmente la emulsión que se utiliza para el riego de liga es un poco más barata que este. Es el precio que tenía el boletín en ese mes. Del mismo modo, vamos a hacer el análisis para el riego de imprimación. También en litros podemos seguir haciendo válido nuestro mismo rendimiento y grupo de trabajo porque prácticamente es lo mismo, la misma actividad. Vamos a leer nada más qué nos dice. Dice que tenemos que usar emulsión asfáltica de curado medio
y que tiene un ratio de 0,8 a 1,6 litros por metro cuadrado. Como en este caso nos está pidiendo el precio de oferta por litro, no vamos a usar este valor. Si el precio nos pide por metro cuadrado, sí, ahí tenemos que poner nuestro consumo de este análisis. Teniendo las mismas directrices que el anterior, vamos a utilizar nuestro precio de referencia. Ahora no tenemos una emulsión de curado medio, lo más cercano a curado medio es el asfalto diluido, pero este asfalto diluido ya no se está utilizando a nivel mundial porque es un poco muy contaminante. Se utilizan ya emulsiones para el riego de imprimación, antes era asfalto diluido. Entonces, como a falta de datos, podemos utilizar este mismo precio o considerar el mismo valor de la emulsión anterior, pero es más correcto utilizar otro valor debido a que no es el mismo material que se utiliza para los dos ítems. Entonces aquí vamos a cambiar el precio a 7 millones, ay, ya me olvidé, 831.500. Mismo ratio de consumo y sale un poquito más caro nuestro riego de imprimación. Generalmente ronda esos valores. El riego de liga es más barato que el riego de imprimación por el material que se utiliza. Y ahí ya tenemos entonces riego de liga y riego de imprimación. Haciendo un checklist de lo que ya habíamos hecho, ya tenemos calculado excavación no clasificada, terraplén, tenemos ya la subbase, tenemos la base, tenemos los dos riegos y tenemos la carpeta concreta asfáltica. Prácticamente terminamos. Porque estos dos siguen el mismo análisis que excavación no clasificada. En el rendimiento vamos a jugarle a estos dos análisis. Subbase, subrasante mejorada del CBR20 tienen la misma consideración que el terraplén. ¿Dónde está su juego? En el espesor de la capa trabajada. Porque tenemos que mirar en nuestra sección transversal qué espesor tiene y con eso hacemos la modificación. Y regularización concreto asfáltico, ¿qué variación tiene con este? Prácticamente nada, solamente que tenemos que analizar el consumo por metro cuadrado porque el ítem está en toneladas. Entonces tenemos que hacer esa conversión. ¿Cuántas toneladas se utiliza de concreto asfáltico que tiene una característica un poquito inferior? Realmente no inferior, pero en la colocación es menor su ratio respecto a lo que es una carpeta de concreto asfáltico. Entonces ahí tenemos que jugarle con el concreto asfáltico. ¿Alguna pregunta? Ninguna de mi parte, profe. Más con el trabajo práctico creo que van a salir las dudas. Sí, les insto a que hagan su trabajo práctico porque, como les mencioné, los exámenes van a ser trabajo práctico. Uno de los ítems del trabajo que estamos haciendo va a salir en el examen. No sé, este parcial puede salir de base granular, el final terraplén, el segundo final concreto asfáltico y así. Pero nada va a salir de ese trabajo práctico. Processing. Sí, sé que es mucha información y todo agolpado porque como vieron es un poquito complicado en guardar un orden, ya que la información vamos así trayendo de esta planilla, tenemos que buscar un valor, ese valor está en otra parte. Entonces, van a digerir bien a medida que van haciendo el trabajo práctico. Cualquier consulta, como siempre, me pueden realizar la consulta. Un Gracias, Inge. chastánico ya, número de personas que estamos, 13 personas. Bueno, vamos a detener la grabación. Voy a levantar esto una vez que procese todo y me envíe al Drive para que tengan ya el material. Y con eso terminamos la clase de hoy. Nos fuimos a la velocidad de un rayo. Gracias, profe. Bueno, vayan a comer con tranquilidad y a dormir tempranito.